Hermana, buenos días. Buenos días para cada una de ustedes, hermanas. Espero que el internet no se me vaya. El clima no está muy bueno por acá. Bueno, hermanas, ahora a mí me tocó hablar de 1 Pedro 2:19. Y, hermana, ¿no te ha pasado que lees un versículo y no tienes ni idea de cómo empezar o cómo hacer para explicar o entender cierto versículo? Bueno, este fue mi caso, hermanas. Me tocó este versículo y no tenía ni idea de cómo hacer porque tanto los versículos anteriores como los que siguen son una secuencia. Así que, hermanas, me tomé la libertad o me voy a tomar la libertad de leerlos y solo voy a tratar de explicar el que a mí me corresponde para poder entender el contexto y de qué se trata el asunto, ¿va? Dice 1 Pedro 2:18-25. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Este texto lo vimos el día de ayer con nuestra hermanita Ruth, una clase, una meditación muy bonita que nos dio la enseñanza, ¿cierto? Y el 19 que me toca a mí, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Estoy usando obviamente otra versión, hermanas, y los que sigue dice de esta manera: pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajado, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga justamente con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermanas, mi propósito de dar lectura es para entender o comprender un poco más el porqué del versículo 19, el cual me corresponde explicar. Si leemos solo así, tal vez no logremos entender. Y pues realmente ese no es el propósito de la palabra de hermanas. Nuestro propósito es lograr entender la palabra que Dios dejó para nosotras. Pedro nos está dando a entender cómo debe de ser la conducta de un creyente, cómo el evangelio debe transformar nuestras vidas. Y hay que recordar que en este tiempo, Pedro está hablando, en el tiempo en que escribió esta carta, Pedro está hablando a una hermandad que estaba dispersado, una hermandad que estaba expatriado. 1 Pedro 1:1 lo dice, y muchos de ellos también eran esclavos. En sí, no era una carta que estaba dirigida a una iglesia específica, sino más bien era una carta dirigida a la hermandad en general. Pedro necesitaba dirigir estas palabras de ánimo, de exhortación a estos hermanos que eran esclavos, eran criados de la época, hermanos que estaban bajo el servicio de un amo y que muchos de ellos eran maltratados, desvalorizados y no les daban un buen trato y mucho menos un sueldo por su servicio, eran esclavos, vaya, por lo tanto, para el de aquel tiempo no merecían un sueldo como tal. El versículo en cuestión nos dice: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. En aquellos tiempos la mayoría de nuestros hermanos sufrían el maltrato de sus amos. Pedro les anima que por amor a Dios soporten ese maltrato y recuerden el maltrato que sufrió Cristo en la cruz, algo que por supuesto no sería fácil.
pero debía ser teniendo en cuenta que eran cristianos y que no debían ser respondones y no debían de ser revoltosos y no debían de estar de altaneros. El evangelio ya había transformado esos corazones, por lo tanto debían tener otra actitud y otro comportamiento para con sus amos, porque sí, hermanas, había esclavos que no se comportaban bien, que estaban de revoltosos, de altaneros, de respondones. Y ahora Pedro les estaba exhortando, les estaba invitando a que si ya eran cristianos, que se comportaran como tal. Había amos buenos, pero lamentablemente también había amos difíciles de soportar. Sé, mis hermanas, que hoy nosotras no estamos bajo esclavitud. Sé que nuestra situación laboral es completamente distinta a como era en los tiempos de Pedro. Sin embargo, la palabra de Dios es muy aplicable para nuestro tiempo. Aún en nuestro tiempo hay jefes que son una piedra en el zapato. ¿Han escuchado esa expresión o solo es una expresión mexicana? Son jefes tan complicados, tan difíciles, que la verdad en ocasiones no sabemos cómo lidiar con ellos o cómo actuar o cómo responder cuando nos vemos acorraladas. Bueno, pues debemos acordarnos de que somos hijas de Dios. Debemos entender que el evangelio ha tenido un efecto tal en nosotras que mi manera de responder a tal abuso sea ejemplo a los demás y pueda ver que Cristo mora en mí. La libertad que ahora Cristo, hermanas, no me da derecho a hacer y deshacer a mi antojo, sino todo lo contrario. La libertad que ahora tengo me hace ser sierva de Cristo y debo portarme de tal manera que sea ejemplo para los demás y así dar a conocer el evangelio, si no con palabras, que sea al menos con mi comportamiento, con hechos. La semana pasada te hablaba de estar sujetas a este gobierno que ahora nosotros tenemos en la actualidad. Ahora estos versículos se enfocan en una sujeción a los amos, en nuestro caso a los patrones o a nuestros. Dios se desagrada del maltrato a sus hijos, sí, pero más se desagrada que sus hijos no actuemos de la manera correcta. Recordemos que si nosotras no actuamos de una manera que sea propia, de una manera humilde, de una manera mansa, lo único que estaremos haciendo es avergonzando a Dios. Si es que saben que nosotros somos cristianas, ¿se imaginan, hermanas, lo primero que van a decir? Y dice que es cristiana. Pedro nos habla de la importancia de soportar el sufrimiento injusto con paciencia y humildad y de encontrar el significado en nuestras pruebas. No quiere decir que debemos de buscar el sufrimiento, que debemos de conformarnos en el sufrimiento y ya, sino que cuando se nos presente debemos de enfrentarlo de manera consciente y fiel y debemos actuar de una manera correcta que glorifique a Dios y no de una manera que avergüence, repito, a Dios. La manera que ahora gozamos en Dios es, perdón, la manera que ahora gozamos nuestra libertad en Dios es para vivir conforme a su voluntad y no a la voluntad nuestra. Uno de los atributos del fruto del Espíritu es la templanza o dominio propio, que es lo mismo, y debemos mostrarlo a la hora de estar siendo maltratadas injustamente, de la misma manera que Jesús lo mostró cuando estaba siendo maltratado en la cruz por ti y por mí. El Señor Jesús en todo nos dejó ejemplo, por lo tanto, no debemos decir, no puedo. Él lo experimentó todo y salió avante y nos dejó el ejemplo de poder hacerlo y de poder vencer. Para finalizar, voy a leer, dice el versículo 21, pues Dios los llamó, o sea, nosotras nos llamó para hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, hermanas.
Si Dios nos llamó, aunque sea para sufrir, aquí estamos, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, dice el texto. Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a sufrir en la cruz por ti, por mí, y no respondió, no anduvo de revoltoso, no anduvo haciendo, quedando mal, hacer quedar mal a nuestro Padre Dios. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Finaliza el texto, el versículo 21. Hermanas, Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude para ser buenos empleados, a no ser respondonas, a trabajar, a poner en alto el nombre del Señor y a que nosotras seamos ejemplo para los demás en todo momento. Bendiciones, hermanas.